y todas partes. ¿Por qué? Porque ellos eh, cobraban por sus enseñanzas. Ellos cobraban una gran cantidad de dinero para poder enseñarte oratoria y retórica. Entonces para Sócrates esto era como una prostitución, ya que no podías estar con la gente que tú querías, estabas tú solamente con la gente que te pagaba. En cambio Sócrates lo veía como algo que él podía decidir con quién o a quién enseñarle. En cambio, si cobrabas, pues solamente ibas a poder con una cierta clase. Este Protágoras fue uno de los mayores representantes de los sofistas. Fue uno de los más grandes maestros y fue un viajero, un gran viajero. Eh, Protágoras obviamente cobraba por sus enseñanzas. Bueno, entonces para esto un discípulo de Protágoras le dijo que él solamente pagaría las clases que Protágoras había hecho para él, que solamente se las pagaría si él lograba ganar un juicio gracias a la retórica que Protágoras le había enseñado. Por lo tanto, Protágoras decide llevarlo a juicio y le dice que si él gana el juicio, el discípulo le tendrá que pagar los honorarios que le corresponden. Y si perdía, aún así le tenía que pagar porque el discípulo le ganó a Protágoras gracias a lo que Protágoras le enseñó de la retórica y oratoria. Entonces esto nos hace ver que los sofistas tenían una gran habilidad para poder convencer a la gente y saber hablar ante la gente. Pericles después de esto le pide a Protágoras su ayuda para crear una constitución, en la cual esta constitución venía que la educación sería pública y gratuita para cualquier persona. Esto fue un gran avance y pues se lo debemos porque los sofistas creían, bueno, después de esto los sofistas creyeron que cualquier persona podía ser sabio con una buena educación. Fue un avance, por supuesto, porque se quitó de la mente, se quitaron las ideas de que solamente las familias aristócratas podían tener acceso a la educación. Bueno, a mitad del siglo V, se suscitó un momento esplendoroso cultural en Grecia, especialmente en Atenas. En este momento tenían como gobernante a Pericles. Pericles era un político maravilloso y un estratega que se dedicó a promocionar el arte y la literatura y hizo la construcción de varios templos. Uno muy conocido es el Partenón. Bueno, con esto los atenienses se fueron a guerra, fue conocida como la guerra médica con los persas. Eh, por lo tanto, los atenienses quedaron victoriosos. Entonces, a raíz de esto, se suscita un orgullo nacional, ya que la gente participó en esto, entonces la gente se sintió pues orgullosa. Entonces la gente tuvo la necesidad de hacer o seguir haciendo cosas por su pueblo. Por lo tanto, ellos tenían una política asamblaria donde hablaban de temas políticos, debatían. Entonces, se reunían en la agora. Entonces, ellos llevaban a cabo este pláticas. Entonces, para esto tenías que tener como la virtud de saber hablar frente a la gente. ¿Por qué? Porque pues era necesario que supieras. Entonces, aquí es donde nacen los sofistas. Los sofistas en griego
es Sofía, que Sofía significa sabiduría. Entonces, sofista significa sabio en griego. Este, ellos te enseñaban el arte de la retórica y de la oratoria. Esto es saber expresarse frente a la gente, sin miedo, sin esa pena. Entonces, fueron uno de los primeros filósofos, más bien fueron los primeros filósofos profesionales. Y esto causó una gran polémica. En caso, obviamente, fue un gran avance para la humanidad. Bueno, ahora veremos unas cuantas de las características de los sofistas. Una de las características fueron que se quitaron de la mente la pregunta de la creación del universo, cómo se creó el universo. Se quitaron esto de la mente y se concentraron en la educación, política, justicia y leyes. Otra característica es que Protágoras se dio cuenta de que algunas cosas están bien aquí y otras cosas están mal en otra parte. Ejemplo, aquí en México no está nada bien, no es buen visto el que tú andes desnudo por la calle. En cambio, tú vas a África y es súper normal ver a la gente desnuda. Bueno, no desnuda, pero las mujeres enseñan sus senos, los hombres están sin nada, a lo mucho con taparrabos. Y en cambio aquí en México, si tú estás así, te pueden multar, te pueden llevar incluso hasta la cárcel. Entonces ahí es donde Protágoras descubrió esto, que no todo en todos lados es lo mismo y no son las mismas leyes en todos lados. Y hay diversos modos de concebir el bien y la justicia. ¿Sí? Una frase muy, pues que distingue o que sabemos que es de Protágoras es la siguiente: el ser humano es la medida de todas las cosas. Esto quiere decir que no existe un criterio absoluto para saber lo que es bueno o lo que es malo, o lo que es verdad o lo que no es verdad. Y como les decía, las leyes no son iguales aquí en México que en Asia, no es lo mismo. Entonces esa eran una de las características principales de los sofistas. Tales de Mileto fue considerado uno de los primeros filósofos en la historia de la filosofía occidental. Él se enfocó en la búsqueda de respuestas de la naturaleza y dejó a un lado a dioses y espíritus. No tenemos información original sobre él, lo único que tenemos es información secundaria, pero con esta información nosotros sabemos que fue un gran matemático y astrónomo. Con su gran capacidad de observación, él pudo predecir un eclipse, también predijo una buena temporada de cosecha. Con esta cosecha él tuvo grandes ganancias, pero estas ganancias las donó. Con esto demostró que los filósofos se podían hacer ricos si ellos querían, pero no era lo que buscaba un filósofo. Lo que busca un filósofo es ayudar y saber y dar a conocer su sabiduría. Entonces, él así lo hizo y con ese objetivo lo hizo. Descubrió muchas cosas gracias a la astronomía y a la matemática. Él viajó a Egipto y ahí es donde descubrió, o se podrá decir que midió las pirámides de Egipto solamente con su sombra y la proporción de las pirámides. Ahí es donde se le considera como uno de los mejores matemáticos, ya que aquí pues con esto tenemos su teorema, que es el teorema de Tales en geometría. No tenemos, como les dije, no tenemos información original sobre él, pero sí conocemos algunas frases sobre él. Una de ellas es: todo está lleno de dioses.
Esto no hay que relacionarlo con ninguna religión, esto podemos relacionarlo solamente con la concepción de la naturaleza, ya que todo está vivo, todo, pues sí, es como un dios del agua, un dios del fuego, o sea, yo siento que se refiere a eso. Otra de sus frases es el agua es el arge. Esto quiere decir que él pudo observar que el agua era vital para la vida humana. Cabe destacar que en esos tiempos aún no se tenía un conocimiento sobre la química. Entonces es cuando se da cuenta que pues el agua es vital para cualquier ser vivo, ¿sí? Este es la esencia de la vida, en pocas palabras, el agua. Eh, y esto lo relacionó con la mitología, ya que en algunas partes del mundo su dios máximo era el dios del océano o el dios del agua. Entonces a Tales pues se le hizo muy certero esto, decir que el agua era todo, era parte de toda la vida y pues así. Buen día, en este video voy a hablar sobre la filosofía presocrática. Iniciamos con los periodos que primero fueron los filósofos milesios, después de ellos le siguió Parménides, después Heráclito y Demócrito, enseguida los sofistas y Protágoras, después Sócrates, enseguida Platón y por último Aristóteles. Bueno, después vamos con la filosofía presocrática, con el concepto, que es un periodo de la historia de la filosofía griega que comienza junto con esta en el siglo VI a.C. y se extiende hasta las últimas manifestaciones del pensamiento de Sócrates en el siglo V a.C. El periodo presocrático son los primeros intentos de explicar los fenómenos que ocurren en esa época. La physis traducida al español, que significa naturaleza, se hacían la pregunta. Los filósofos de este periodo usaron la mitología y las ciencias naturales para darle respuesta a los fenómenos naturales, ya que en este tiempo, como sabemos, los griegos creían en muchos dioses y pues recurrían prácticamente a ellos porque tenían un dios para cada cosa. ¿Cómo se dieron a conocer estos filósofos? Bueno, se dieron a conocer por fuentes secundarias, es decir, por vecinos o por gente cercana a los que ellos hablaban y pues impartían sus conocimientos, y por algunos fragmentos en obras de otros filósofos. Ninguna de estas obras fue completa o conservada completamente. Los filósofos más destacados de esta época fueron Tales de Mileto, quien fue nacido en... Bueno, y a este periodo también se crearon escuelas. La primera fue la escuela de Mileto, creada por Tales de Mileto en el año 555 a.C., con sus contemporáneos Anaximandro, Anaxímenes. La siguiente fue la escuela de Efeso, creada por Heráclito en el año 500 a.C. La siguiente escuela fue la pitagórica, creada por Pitágoras en el año 530 a.C., enseguida con sus contemporáneos Alcmeón, Hipaso y Hipódamo. Las últimas dos escuelas fue la escuela eleática, creada por Genófanes, Parménides, Zenón y Meliso. La escuela pluralista, creada por Empedocles en el año 450 a.C. y enseguida con la ciudad de Mileto en la Grecia jónica del Asia Menor. Tenía gran importancia por la vida de animales y las plantas. El siguiente es Anaximandro, quien fue discípulo y continuador de Tales, quien fue el primero que usó la experimentación como método demostrativo. Después Anaxímenes, que también fue discípulo de Anaximandro y Tales. Después Pitágoras, que es considerado el primer matemático puro. Heráclito de Efeso,
quien era también conocido como el oscuro Efeso con su teoría de todo fluye. Enseguida, Parménides y su teoría nada cambia. Leucipo se dice que no existió porque no hay muchas pruebas que lo afirmen. Demócrito, quien desarrolló la teoría atómica del universo también, es uno de los más importantes de este periodo. Esta es la Natalia y le voy a hablar sobre Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo, polímata y científico. También era un filósofo y un matemático nacido en la ciudad de Estageria y que junto con Platón eran los padres de la filosofía occidental. Aristóteles era muy diferente a Platón también porque a él le gustaba la realidad mediante la experiencia y la observación. A Aristóteles se le atribuye el origen de la lógica porque está primero en realizar las investigaciones acerca del razonamiento. Aristóteles tuvo unas buenas enseñanzas y eso fue también en la ética, que tuvo varias aportaciones, las cuales se dividen en distintas obras de la ética, Nicomaquea, Eudomania y la Gran Ética. Según el mismo investigador, pensaba que era realizar como a los humanos para el comportamiento de las personas y así. En la filosofía política ideó según la forma de gobierno, ya que según el Estado era una comunidad de población. Según Aristóteles, creía que él podía tener el control de los regímenes políticos de los ciudadanos y él trataba de investigarlos acerca de la comunidad y la población. Por último, en la filosofía de Aristóteles se basa en cuestionarse todo mediante la experimentación directa con la realidad. Él siempre se preguntaba todo acerca del origen del mundo y él, gracias, los ponía siempre a prueba con todas las conclusiones que tuvo Aristóteles, maestra. Hola, maestra, le voy a presentar también el tema de Parménides. Parménides fue un filósofo griego considerado por muchos eruditos como el miembro más importante de la escuela eleática. Parménides también escribió una obra acerca de la naturaleza. Bueno, escribió más obras, pero la que se dio a conocer más fue la de la naturaleza, porque fue como un tipo mito que relató como una diosa de la verdad. El pensamiento de Parménides de Elea nos expone su forma de pensar muy importante y fundamental, que se dice así: lo que es el ser puede ser pensado, lo que no es el no ser no se puede pensar. A Parménides le gustaba mucho como el no ser y el ser. El ser fue una de las principales filosofías que tiene una serie de características sobre el tema de Parménides, que son la unidad, que es el ser no puede ser más que uno, si fuera otra cosa distinta al uno. El indivisible es en relación a la unidad, o sea, el ser es indivisible y compacto. El finito
el ser es finito y esférico. Estas ideas probablemente las tomó de los pitagóricos, que relacionaban dichas características con determinadas. El inmutable, que es el ser, no puede cambiar. Si el ser cambia o se mueve, deja de ser. El indestructible es el ser si es, deja de ser y no puede ser el ser. El ingénito es el ser no ha podido ser engranado, ya que entonces habría sido creado por el no ser, y el no ser no existe. Su principal arge de Parménides fue representado por una buena y creativa forma de filosofar acerca de la metafísica, que al mismo tiempo era muy radical. Él nos habla ahí, fue representado por una buena y creativa forma de filosofar acerca de la metafísica, que al mismo tiempo era muy radical. Él nos habla ahí, siguió a las ideas de los pitagóricas, que se basan en la verdad y en la opinión de la cosmología, que lo hacían como un tanto engañosa para la existencia al principio y al final del pensamiento. Parménides de Elea aportó mucha influencia en la historia, pero influyó enormemente en el desarrollo del pensamiento. Su doctrina se encargó de afirmar el ser y de rechazar la realidad. Parménides decía que si lo rechazaba, debería de ver en verdad la realidad, la cual era considerado muy iluso. Considera que sus dos formas, la más importante fue la inmutable y el completo, que es solo uno y no cambia. En conclusiones, Parménides siempre tuvo unos pensamientos filosóficos acerca del ser, y a él era lo que más le gustaba. Parménides también fue un metafísico y fundador de la ontología, por ser el primero como un principio. Fue el primero en situar al ser como objeto principal del pensamiento filosófico. Bueno, como último tema veremos a Sócrates y a Platón. Bueno, comenzaremos a hablar sobre Sócrates. Sócrates fue un filósofo que pues simplemente se consideró así gracias a que la gente pues lo denominó de esa manera. Pero él nunca, pues sí, él nunca se aceptó como uno. Desde niño siempre tuvo pues a cuestionarse sobre las acciones y objetos que se le rodeaban en su vida. Con esto obligaba a los demás a cuestionarse de sus propias acciones sin necesidad de decir qué es lo que hacían o estaba mal. Esto significa que, pues sí, que por decir si alguien estaba haciendo mal, él llegaba y lo cuestionaba para así hacerlo entrar en razón. Y como dije, él nunca se consideró un filósofo, solo alguien que usaba su lógica al 100%. Esto lo hizo llamarse el hombre más sabio. Una idea muy clara que tuvo fue que siempre estuvo en contra de los sofistas, y como resultado él daba clases gratis de filosofía.
Aquí abordaremos un poco el siguiente tema, ya que Platón fue un alumno de Sócrates, y de aquí se le hizo famoso, debido a que él le recomendaba a Sócrates que escribiera sus teorías, al cual él se negó y Platón decidió anotar las cosas más relevantes de su enseñanza en libros y pues de esta manera poder dejar algo para la humanidad futura. Su más popular frase es: "Yo solo sé que no sé nada". Debido a su continuo constreñimiento, un día fue mandado a detener, así que el rey estaba en desacuerdo de su sabiduría ya que hacía dudar a la humanidad, recalcando a la humanidad más joven. Y esto no le convenía, por lo cual por medio de votación fue condenado a muerte. Bueno, y aquí llegamos a nuestro siguiente tema, que es Platón. Como ya les había mencionado, pues metafóricamente se pudiera decir que Platón nació de Sócrates, ya que tal vez si Sócrates no hubiera sido su maestro, Platón nunca hubiera tenido estas filosofías. Después de la muerte de Sócrates, Platón quedó muy marcado, y no solo por el hecho de ser el autor de los libros que hablaban de Sócrates, sino que gracias a él Platón vio el mundo de un punto muy diferente a los demás. Para Platón, los sabios eran los buenos, y por ello debían de gobernar a los demás. El tema central para Platón son las ideas. Para él las ideas no eran definiciones o valores, las ideas eran objetivas, las cuales se llegaban por medio de la filosofía. Para esto, él utilizó una metáfora llamada el mito de la caverna. Para sintetizar una idea moderna, sería que los seres normales en realidad vemos la vida por medio de películas con efectos especiales malísimos. La cuestión sería que si un día saliéramos a ver la realidad, nos convertiríamos en filósofos. Para Platón, las almas antes de encerrarse en nuestros cuerpos vivían en un mundo de ideas. Todas estas teorías las alcanzó con tan solo 20 años.